Oiga, buenos días. ¿Cómo amanecen ustedes? Los que amanecieron como dormidos son los pollos, ¿ah? Estaban viendo la audiencia. Ayúdenme, Tienen los ojos ayúdenme, cuadrados de ayúdenme. ver tanta audiencia. Ah, es que la audiencia de la juez, como Claro. 10 u 11 horas. Muy larga, muy larga. Qué capacidad esa mujer de leer. Lo que pasa es que para tomar esa decisión tenía que decir, venga, vengo con 1000 páginas. Los pollos, yo no sé qué habrán concluido, eso fue toda una pelea después, que sí, que no. Pero bueno, yo, por mi parte, me fui de silletas, porque llegó la Feria de las Por ahí Flores. te vimos y casi te caes a ver el video. Aquí voy. ¡Bravo! Muy bien, eso. ¡Ay, ay, ay! ay. Que les dio susto. A mí sí. ¿Qué pasó ahí, Luzma? No, eso es más pesado. Eso es más pesado y le da a uno más susto. ¿Cuánto pesaba esa silleta? No nos dijeron, o sí nos dijeron, pero yo no me acuerdo lo que Pero lo la que invitación pasa. era para armarla y después cargarla. Claro, la armamos y todo, pero me impresiona es que el señor me dice que ellos no entrenan, que a ellos no les pesa. Ellos caminan 3 kilómetros y En medio, ese calor, 3.200.000 bajo un solazo. metros, con unas silletas mucho más Y grandes. además trasnochados, porque la noche previa se la Hacen pasan en la vela silleta. haciendo la silleta, después la bajan en las volquetas, todo, están 2 No, días no, seguidos. eso es una maravilla. Y Pesan- el trueque de Flores. flores es muy bonito. Entre las fincas. Claro. Luzma, vea, aquí está buscando. Pesan las normales entre 50 y 60 kilos y las más grandes pesan entre 100 y 120 Las emblemáticas, kilos. Las son emblemáticas. Y no se cansan, me dijeron, y no les pasa nada y son capaces. Pero bueno, vamos a ver la Feria de las Flores. Esta semana es de Feria de Flores. Yo los vi a ustedes más distraídos en otras cosas, ¿no? Ah, Viendo no. Los vi a audiencias. ustedes como... Viendo un consejo de ministros. Ahora que llegó el ministro de la Igualdad, el consejo de ministros va por YouTube y va por... No, yo no sé dónde Yo te no metes sé. vos, yo no sé. Dice que Ese es el ministro de la Igualdad, que es actor porno. Es actor Ah, les porno. está dando pena decir. dice que en por A usted le está dando pena con las tías. No, tías, qué sacar pena. el tema Que- así como... sí. Pues bueno, al principio yo los veía muy chistosos y les dio como susto, ¿no? Ni siquiera es capaz de decir que es un actor porno. Es un actor decir, porno. como en este gobierno todo es la primera vez en la historia, entonces es la primera vez en la historia que vamos a tener un ministro porno. Sí, exacto. Lo anunció el colombiano y ya ahora publicaron su hoja de vida para ser Pues, ¿sabes qué ministro me de la parece, Igualdad. Luzma? Fue el mismo que estuvo conversando con Petro, Petro. de Mars, es decir, Petro probó que el tipo sabía de Mars allá en En Francia. París, en Francia, París. acuérdense. padre. El nombre del sindicato, ese fue. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Pero por eso es que ahora los consejos de ministros no van a ir por por YouTube, sino por Pornhub. Que es Pornhub. Es una página web donde usted ve contenido para adultos, como le dicen ahora, para decir Para pornografía. Adultos, para adultos. Exactamente. Entonces tenemos un ministro, pero bueno, eso era su ex profesión. Ahora pero- su profesión es el ministro de Estado. Yo creo que aquí le está saliendo muy mal el chiste al presidente Gustavo Petro, porque yo creo que sí había y hubo una esperanza, sobre todo en esa cuando el presidente tomó posesión del cargo y es una nueva gente en el gobierno. Afros, indígenas, acuérdate pues que la vicepresidenta, en la Agencia Nacional, en la unidad de víctimas estaba una mujer indígena, que era muy importante esa representación del país, pero ahora pone un actor porno como por querer decir lo mismo y no es lo mismo. No es lo mismo porque realmente ahí sí hay unas valoraciones de otro tipo y no es que seamos pacatos ni nada, sino que es muy distinto hacer la inclusión con las personas que son de otras... Sí, que han estado excluidas pues históricamente, exactamente, sí. a otro tipo de profesiones, pero bueno, lo que llama la atención es que Gustavo Petro, recuerden que hace poco dijo, mientras más digan una cosa, yo hago lo contrario. Entonces, como salió toda esa bulla alrededor del hoy ministro, ¿se acuerdan? Después de eso, entonces él dijo, bueno, no les gustó, les chocó. Aquí los voy a poner. Aquí les pongo a este hombre de ministro. Este es de las personas que uno le dice, ¿usted le gusta llevar la contraria? Y él le dice a uno, no. Bueno, entonces vamos con nuestros temas de hoy. Oiga, y nuestro primer tema, qué totazo.
Ese sí fue el totazo tote. la condena al expresidente Álvaro Uribe por parte de la fiscal Sandra Heredia. Primero el lunes, esto fue un totazo a dos tiempos. Y el lunes fue Tour de Force, porque eso fue muy largo, ¿no? Una cosa más larga que, ¿cómo dice usted? Que una Semana Santa. Que una semana sin carne. Que una semana sin carne. Una semana Porque sin ella arepas. leyó 10 horas de una sentencia y el viernes ya leyó cuánto le iba a dar. Y cuando a muchos, algunos como a mí, nos parecía que pedir 9 años de cárcel por lo que ella había sustentado era mucho, que lo pedía la fiscalía, y ella dijo, no, 9 años no, La 12. pena máxima. Puso 12. la pena máxima con la suma de los delitos, que era 12 años. 12. Y se filtró muy temprano, y, todos esperamos la noticia a las 12 y más, a las 2 y más o menos a las 12 del día, Tomás Uribe trinó que habían condenado a su padre a 10 años de prisión y después no, borró el trino y eran 12 años de prisión. Porque ahí yo tengo que decir, a mí me había parecido la juez un poquito sesgada en la sentencia que ella leyó, pero me pareció que ya mostró el cobre que dio papaya cuando durante el juicio, al comienzo del juicio, reclama y dice que es que el hijo del expresidente Uribe había filtrado la sentencia. Porque Eso- se la repartieron temprano, es decir, la sentencia se la repartían Claro, a las... era un compromiso desde el lunes de que iban Habían quedado de verse a las temprano 8. el viernes, iban a las más de 1000 páginas que tiene la Exacto, y sentencia. ella la leía a las 2. Y ella leía a las 2. Entonces, y tenían a las compromiso 11 de no filtrarse. y a las 11 más o menos se filtró. Pero entonces ella, primero, me parece a mí que prejuzgó, porque consideró que fue el hijo del expresidente Uribe el que la había filtrado, cuando el hijo del expresidente Uribe se equivocó, dijo 10 años y no 12 como decía la sentencia. Entonces, hay primero un prejuzgamiento de parte de ella. Y segundo, que diga que falto de gallardía. ¿Cómo se le ocurre a una juez de la República decirle al hijo, a una familiar de un acusado, De un condenado ya. que además no estaba ahí, porque si lo hubiera dicho en el juicio, pues uno entiende, bueno, lo está callando porque... Pero es que el chico actuó por fuera, eso no tiene nada que ver con el juicio. Y le dijo que falta de gallardía, se le notó a ella su sesgo. Ahí la juez demostró que tiene un sesgo en este caso. Tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero, Señora juez, sí, señor, tranquilo. protesto Pero no- enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí, señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Lo que pasa es que, claro, toda esta semana hemos hablado mucho del tema porque en una redacción no es monolítica, ¿no? Aquí hay muchas conversaciones. Luzma y yo hablamos varias veces esta semana. Yo le decía, yo creo que la juez pues está actuando en justicia, no sé qué. Luzma me decía, me parece esto y aquello. Pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Luzma aquí y es muy rara esa salida de la jueza diciéndole al presidente Uribe, su hijo no tuvo gallardía, filtró la información. Vos decís bien, no la filtró porque se ve que estaba equivocó. molesta desde el comienzo por la filtración Claro, del fallo pero y el monto de la condena. Uribe que aguantó las 12 Pero horas el prejuzgó, lunes. es que el problema de una juez que está fallando contra un presidente es que prejuzga sobre su hijo. Ahí es Exacto, porque sí. él trinó. Y él sale, y Uribe sale Pero y le es dice, decir, respete a mi familia. Dio una condena preliminar también del hijo del presidente. Es que me parece que este episodio es muy La reveló, desafortunado ¿te parece para que la ella. reveló? Es muy desafortunado para ella, me parece que la reveló. No solamente ahí, después en las explicaciones de por qué, que lo privaba de la libertad. Cuando ella explicó que por qué, porque ese es el otro punto grueso de esto, porque pidió inmediata captura, a pesar de que le dio la domiciliaria, porque si le hubiera dado cárcel, ahí se hubiera ido, porque por la edad y por el delito no daba cárcel. Pero entonces pide inmediata captura y la explicación que ella da, primero que porque una dilación deliberada del equipo de defensa, lo cual si uno mira los tiempos no es cierto. En 60 días se hizo el juicio, Trajeron se un hizo a la mundo de velocidad, testigos. solo que el equipo de defensa a veces pidió que se le cumplieran las garantías, entonces pedía ante el Tribunal Superior le decía a la juez,
dejen que ellos se defiendan, usted no los está dejando defender. Pero ella eso lo utilizó como argumento para decir que lo iba a privar de la libertad. El segundo punto, que por tener Uribe ocupaciones en el exterior de pronto se fugaba. Por Dios, si el expresidente Uribe ha demostrado, ¿cómo se dirá eso? Como ser fiel a la justicia, ha estado ahí presente siempre, no ha fallado. Es Sí, un es verdad. poquito, Si poquito exagerado el argumento Si el expresidente Uribe para hubiera decir que querido lo volar, capturaba. si hubiera Sí. querido volar, se No, vuela. ella lo reconoció el lunes diciendo que él había estado presente Claro. en todas las audiencias. Entonces, ahí y se ahora cumple como un saca- presupuesto de cuál de las 3 efectos puede cumplirse para pedir la medida de aseguramiento domiciliaria, y es que pueda interferir en el proceso. Creo que se pegó de eso para justificar la detención Pero si domiciliaria. ya está en una condena, normalmente Como para la eso se segunda hace es instancia. cuando están en una medida de aseguramiento, no que está el proceso en camino, pero es que ya hay una condena. Sí, generalmente eso opera inmediata detención domiciliaria, pues en este caso, cuando es una sentencia de una corte. Acá es apenas el juzgado, Sí, porque la segunda exacto. instancia la va a hacer Bueno, el tribunal. Santiago Ángel nos acompaña, que ha seguido el caso, que ha hablado con los abogados desde Bogotá. Santi, Hola Luz María, hola Juan Diego, hola Daniel. Pues sí, esto definitivamente es una de las noticias del año. Hay muchos cuestionamientos todavía a las formas y al fondo, porque no solamente se trata de las formas. En esta última audiencia en donde la jueza está pues avisando cuál es la tasación de la pena, sí hubo, como ustedes lo decían, esos argumentos que parecen personales, no solamente contra el hijo del expresidente, sino que el expresidente, cuando le pidió respeto por su familia, también lo mandó a callar. Y pues claro, aquí hay que entender que es una persona que ha estado respetando el debido proceso, que ha estado yendo a estar dispuesto a la justicia, pero que además es un expresidente de la República, y eso tiene unas dignidades que merecen respeto por cualquier persona. Pero en el fondo también, Luz María, porque como usted lo decía en un editorial y en una portada, pues todavía hay muchas personas que siguen preguntándose dónde está la prueba reina que hable de la responsabilidad individual de Uribe en este caso. sí, porque es que en realidad se enojó mucho la gente, porque por supuesto este caso despierta muchas susceptibilidades, y entonces ahí me cayeron en redes, Por la mejor portada del dicho, lunes. sí, porque decíamos sin prueba reina, Uribe escucha su veredicto, pero ahí no estábamos diciendo que tenía que ser absolutorio ni condenatorio, pero efectivamente al uno evaluar todas las pruebas, uno no encuentra ¿cuál es la prueba O finalmente? sea, la tesis es la siguiente, y yo creo que se han plegado varios juristas esta semana de eso, y es, no hay una prueba donde digan, aquí está la consignación, o aquí está donde dice, sí, señor Diego, vaya, páguele tanto, o vaya, dele tanta plata, o vamos a hacer... No, es lo que, la frase que lo condena finalmente es, proceda, doctor Diego. Exacto, proceda, doctor Diego, pero que nos contaba Hernán Cadavid, que es el congresista que era asistente de Uribe y que fue el testigo en este caso. El punto más débil para el expresidente Uribe tal vez es el pago que le hizo Diego Cadena de 38 o 48 millones 37 de pesos. millones. De 37 A Carlos millones Enrique Vélez. a Carlos. Ese es el punto más débil. Pero ¿qué dice Hernán Cadavid y qué dice la defensa del expresidente Uribe? Que el expresidente Uribe solo se enteró 10 meses después, y la fiscal y la juez pues no han podido probar que Uribe se enteró antes. Entonces supongamos que hay una duda, es decir, mientras haya una duda y ella no pueda demostrar eso, pues que sí sabía Uribe y que Uribe sí le había dado la orden, pues ahí es donde entra el problema de valoración de las pruebas. Pero volviendo al caso, cayó mucha gente encima porque resulta que muchas veces nosotros en el periodismo, yo he sido periodista judicial más de 30 años, he revisado expedientes, y yo me acuerdo que cada vez que hay un expediente que uno considera que no tiene las pruebas, lo hemos dicho. Mira, recientemente estaba recordando un caso a un señor Gustavo Sastoque, exagente del CTI, lo condenaron por haber supuestamente matado a Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro. Me acuerdo que yo trabajaba en El Tiempo, era reportera judicial, hice ese caso diciendo que era mentira, y apenas la Corte Suprema lo acaba de absolver ahorita este año en febrero a ese señor Sastoque, y dijo que no había sido el asesino. Lo mismo con Colmenares, cuando todo el mundo quería condenar a
a las amigas, a las compañeras de Colmenares por el asesinato de él. Yo trabajaba en la revista Semana y decíamos, no fue Colmenares, y mostrábamos por qué. Entonces ahora también me siento con la no fueron ellas, fueron ellas, exactamente, sí, fue y un finalmente, accidente. exactamente. Entonces ahora siento, porque como quieren callarnos a todos, no quieren que dialoguemos de lo que hay en el expediente, traigo eso a colación para decir si tenemos derecho a expresarnos y a contar qué es lo que vemos en ese expediente. Y yo, de todo lo que vi, de todo lo que leí, que lo más y mucho, no vi ninguna prueba contundente. Solo veo eso de los 38 millones que me parece que genera una duda, pero cuando hay duda, yo no sé, ya es una decisión de la juez y ahí ella decidió cómo quiso. Y ese acercamiento a la figura de este abogado Diego Cadena, pues que es muy polémico, él mismo se llama el abogánster, que uno no contrata a Diego Cadena para que le haga una vuelta en una notaría, ¿cierto? Entonces esa figura de ese abogado también oscureció un poco el caso. Que creo que ellos se arrepintieron mucho Que también y han salido a decir y han salido medio a despotricar de él. Una cosa que quería decir, además que este es el fenómeno que se inaugura con el juicio en Estados Unidos de O.J. Simpson, que es la justicia mediática, y es cuando los casos llegan a los medios y los medios siempre exigen un culpable. Entonces, en el caso de Colmenares, como bien decías, el caso de Colmenares fue impresionante, casi condenan a esas dos niñas, porque todos querían que ellas fueran las culpables. Exacto, entonces con la figura de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? A quien han relacionado con el paramilitarismo desde que era gobernador de Antioquia, entonces no es que busquen que sea culpable de compra de testigos, no, es todas las suspicacias o las cosas que con las que lo han querido enredar, digamos. Entonces ahí juntan un montón de cosas y lo buscan culpable. Pero volviendo al tema de la juez, es que me ha parecido que se le ha notado su sesgo desde la lectura de la sentencia. ¿Cómo va a decir? El caso de Juan Guillermo Monsalve, que era el testigo, pues más allá de Carlos Enrique Vélez, era el testigo. Claro. Y entonces Juan Guillermo Monsalve, que está condenado a 44 años de prisión por secuestro, el papá de Juan Guillermo Monsalve, que se llama Óscar, el hermano de Juan Guillermo, que se llama Óscar, y la hermana, todos decían más o menos que él estaba mintiendo. Ese señor Óscar es un viejo campesino, y la juez dijo, no, el señor tembló mucho, le temblaron mucho las manos, entonces no le creo. En cambio, ese pobre Juan Guillermo Monsalve, a quien su familia lo desconoce, pobre Juan Guillermo Monsalve, un tipo condenado a 44 años por secuestro, que además se dijo paramilitar, y ahora porque les da el testimonio que ellos quieren es que les sirve. Pobre Juan Guillermo Monsalve, que en la prisión hacía ese tipo de juergas con licor. ¿De dónde entraba el licor de un tipo que no debe tener ni que caerse muerto? ¿Cómo va a tener licor para entrar a su celda y tener esos privilegios en la picota? Entonces ahí uno empieza a sentir que sí hay un desbalance importante en ese juicio. Luz María, sí, pues la jueza en la primera parte de la lectura del sentido del fallo hizo ese tipo de afirmaciones, pero también hizo otras ironías que a muchos penalistas que consultamos les parecieron extrañas. Ella, por ejemplo, habló de una función teatral para explicar una de las cosas más importantes del caso, y es cómo llegó Juan Guillermo Monsalve a Uribe, si Juan Guillermo Monsalve buscó a Uribe o si el entorno de Uribe lo buscó a él. Ella reiteradamente explicaba que no se podía creer que la providencia, los ángeles, Dios aparecieran todos coincidentemente para que él de alguna forma cayera en los lugares en los que tenía que estar, según la versión de la defensa del expresidente Uribe, porque ahí hay unos testigos que son Enrique Pardo Hacher, claro, excompañero de celda de Monsalve, y otros, pero la jueza sí usó esas ironías, sí, que para muchos pues no tenían al lugar, en esa porque parte de la audiencia. Eso es como una ironía para una fiscal, no para una juez, ¿no? Pero porque ese punto es interesante, porque era el nudo de la defensa, es que la juez no le aceptó prácticamente nada a la defensa, con excepción de uno de los casos que era el de Hilda Niño. Pero en ese caso era que la defensa lo que trataba de demostrar es que desde 2011 hasta 2018 ese caso no se movió para nada. De pronto en 2018, en enero, resucitó el interés desmedido por investigar a Álvaro Uribe, justo el año de elecciones. Un año de elecciones en donde Gustavo Petro se medía
con Iván Duque y terminó perdiendo esas elecciones Gustavo Petro, porque necesitaban neutralizar a Álvaro Uribe, pensaría uno, porque cómo se quedan 7 años en la Corte Suprema sin mover el expediente y lo despierta en 2018, y entonces es ahí donde Pardo Hache, según la defensa, pues yo no sé si eso es verdad o no, Pardo Hache, aparecieron el reloj, los relojes espías, aparecieron como 4 personas ofreciéndoles testimonios a Uribe. Entonces la defensa dice, ahí estaban entrampando al presidente Uribe, buscando que cayera en la trampa de los testigos. Y es ahí donde la juez dice que eso es que una ficción. No, que es una ficción, que mejor dicho, que montaron ahí una cosa para teatral. Para que coincideran todos los hechos Exacto, esa vez, sí. Una fantasía teatral, y entonces desmontó todo el argumento de la defensa un poco de una manera satírica o irónica, pues que de pronto uno dice, pues no al lugar. Yo no sé si los jueces suelen ser así, pero me parece que podía haberlo dicho sin tener que utilizar el tono que lo hace no ver bien. Sí, hay unas recriminaciones por el estilo, también porque en la audiencia inicial, que era solamente el sentido del fallo, donde solamente iba a decir si era culpable o inocente, y leyó todo el condicionamiento y la argumentación que tenía, pero más allá de eso son 900 páginas que ahora la defensa... 1114. No, 900 del considerando. 900 ya después, las que nos tocó el lunes. Bueno, porque hoy estaba leyendo lo de la dosificación penal, que era la identificación de por qué, cómo sumaba los delitos y los años, que finalmente fueron 12, la pena máxima. En todo caso, bueno, ahí va a haber entretención para los juristas, porque hay muchos puntos de controversia, el reloj espía, también la interferencia de la conversación entre abogado y defensor, que también es un punto la interceptación, nodal. Es decir, es que uno... Hay puntos de debate jurídico. Impresionante, es que a uno le eso parece en la segunda instancia va a estar movido. Va a estar difícil. Sí, yo creo que Santi. No, que también iba a decir que algo que creo que en lo que todos coincidimos es justamente sobre cadena, porque una cosa es el cuestionamiento a las formas y al fondo de este caso en lo que tiene que ver con una prueba contundente contra el expresidente Uribe. Otra cosa es el papel de Diego Cadena, porque lo que sí que está probado es que Diego Cadena sí pagó a un testigo bajo la supuesta teoría de la ayuda humanitaria, y también le ofreció una revisión de la condena a Monsalve. En esos dos casos, el expresidente Uribe y la versión de la defensa es que en el caso de la revisión de la condena de Monsalve por 40 años por extorsión ante la Corte Suprema, a él le pareció que eso era verosímil y que no era ilegal, y que además tampoco le entendió mucho a Cadena cuando se lo contó en el Congreso de la República por las actividades propias del Congreso. Y en el otro caso de Vélez, la versión de la defensa es que él se enteró muy tarde, y que cuando se enteró, pues le dijo a Cadena que no estaba de ninguna manera de acuerdo con esos pagos. Pero Cadena sí actuó irregularmente. Sí, porque en el fondo de esto lo que genera es una doble estándar, porque por ejemplo, este señor Cadena sí le pagó a Vélez, pero faltaría ver si Uribe sí sabía o si lo hizo a motu propio. Decíamos que Cadena es un abogado multimillonario que tiene jet privado, entonces él, por caerle bien, pues hay una posibilidad, es una hipótesis. Hay una hipótesis si es que Uribe sí supiera, y otra hipótesis es que él, queriendo quedar bien con el expresidente, queriendo ganar poder político, le hace la vuelta completa y saca de su bolsillo los 38 millones de pesos. Pero lo otro es el doble estándar, porque si Iván Cepeda le da a este señor, que no es un paramilitar, que es un secuestrador, le da plata, lleva a su familia a Bogotá, les ofrece llevarlos a Argentina, porque eso no se considera compra de testigos, y lo que hizo Cadena sí se considera compra de testigos. Eso por el lado del juicio. Pero el otro doble estándar, que es de verdad demoledor para el Estado colombiano, es que estén las personas de las FARC que cometieron o son responsables con su grupo de más de 30.000 crímenes, no hayan pagado un día de cárcel, y quien trató de combatirlos porque estaban ellos contra la Constitución, el que estaba en la Constitución trató de combatirlos, esté ahora pagando 12 años de cárcel por una compra de un testigo que no tiene una prueba concluyente, pero además porque es que el caso en sí mismo es como kafkiano. A él lo están acusando de comprar un testigo de un caso que no se ha probado,
porque finalmente, ¿cuál era el delito para el cual iba a comprar al testigo? ¿Por qué no se investigó y si lo culparon por el delito supuestamente de paramilitarismo? ¿Por qué si lo quieren ver condenado por los falsos positivos, por qué no lo juzgan por los falsos positivos? Y no buscan una arandela, que es un tema de testigos, donde siempre podían manipular testigos para condenarlo. Realmente eso, yo creo que ahí por lo menos hay algo que revisar, quién sabe. Esto va para el Tribunal Superior de Bogotá. Sí, tiene que responder antes de de finales de octubre. Ahí hay una discusión porque el juicio se frenó, esos días se reponen al final y los 6 años de prescripción se cuentan es por la mitad de la pena máxima, que son los 12 años que finalmente se dieron. Y eso da finales de octubre de este año para que diga el tribunal. Y de ahí, me imagino que va a casación y ahí se suspende la prescripción. Y si va a la Corte Suprema después, porque dicen que ellos son capaces, que los del tribunal conocen el caso y que son capaces de fallar de aquí a octubre, esperemos a ver. Y luego viene la casación. Yo quiero ver a la Corte Suprema, que no aceptó el computador de Raúl Reyes como prueba contra Piedad Córdoba, en el computador que decía que había correos que decían que Piedad Córdoba era cercana a las FARC, que no lo aceptó como prueba. Quiero ver si acepta como prueba las interceptaciones ilegales al teléfono del expresidente Álvaro Uribe. Eso va a ser un buen debate. Bueno, y una ñapa. A ver. Alguien acaba de poner, es que estoy leyendo en este momento, que la jueza citó a Jacobs, Quintero Olivares, Roxin, Mirpuig, Muñoz Conde, Stratewert, Jesuek, yo no los sé leer todos, pero que hasta mencionó a Adolf Lobe, que solamente escribió en alemán, que no tiene nada escrito en español. Entonces ahí, pues las suspicacias de que Eduardo Montealegre, el hoy ministro de Justicia, que se declaró víctima en este caso, pueda estar detrás del tema, se crecen las suspicacias con esta ñapa de la ñapa. Hay más de un análisis discursivo donde ponen los textos de Montealegre versus la sentencia de la jueza, diciendo que el estilo se parece a la escritura de Montealegre, ¿no? Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, se acata el fallo, esa es la justicia, esa es la jueza, esa fue la valoración de la juez. Eso no hay duda. Y si luego viene el tribunal y lo condena, pues... Y es debate jurídico, precisamente. Es un debate jurídico. Claro. El hecho de que sea un fallo no quiere decir que no se pueda debatir. Y tiene las garantías procesales en las demás instancias. Y nosotros defendemos que la justicia es una institución y no un instrumento, y aquí vemos a la justicia como una institución. Exactamente, lo cual no impide que podamos comentarlo. Bueno, si usted nos está viendo en redes sociales, de pronto un videito cortico en X o en Instagram o en Facebook, recuerde que nos puede seguir en YouTube. ¿Cómo nos busca? Periódico El Colombiano o El Colombiano Videos. Se suscribe, activa la campanita, nos deja un comentario. Cada vez tenemos más seguidores. Y nos pone así, el dedito arriba. No, exactamente. Claro que si no le gusta, pues bueno, pónganos el también dedito puede ponerlo para abajo, ahí sí nos vamos poniendo. Aquí los escuchamos a todos, leemos los comentarios. Tenemos ya más de 1 millón de seguidores en Instagram, tenemos más de 120,000 seguidores en YouTube, así que bueno, ahí los estamos esperando. Y muchas gracias a los que nos han donado, porque cada vez recibimos más donaciones, entonces vemos donaciones, muchos de $1, fantástico. De dólar en dólar vamos construyendo nuestro imperio. Exactamente, y es una manera de apoyar el periodismo independiente que se hace, así vivimos los medios ahora, de los lectores, de las audiencias. Perfecto. Nuestro segundo tema, es un tema que hemos tocado muchas veces, pero cada vez tiene cositas distintas. Es el tema de la reforma a la salud. Nos sorprendió. Decretazo. El tercer decretazo. Esta semana otro decretazo de nuestro cuasi dictador Gustavo Petro. Entonces, porque ya nos ha hecho varios decretazos, que ya no sabe uno si son de verdad o son pura presión. Estrategia de presión al Congreso. Exactamente. Claro, porque lo tira cuando se va a empezar a discutir la reforma a la salud. Cuando está ahí en la reforma a la salud. Y cuando perdió la presidencia de la comisión clave. Pero tiene una historia. Cuenta el decretazo, la teoría general es que está tratando de introducir por la puerta de atrás la reforma a la salud que hace trámite en el Congreso, que llevamos 3 años peleando con ella, que la Corte ha pedido 20 veces que corrijan cosas, que todo el mundo le está diciendo al presidente Petro pilas, y el presidente Petro insiste con su legendaria terquedad
en que eso salga. Y entonces, como dijo, bueno, entonces yo saco un decreto y amanecimos un día de esta semana con un decreto firmado, el decretazo. Cuéntenos, el primer punto de ese decreto, estuvo desde abril. Estuvo desde el 28 para de abril. Para comentarios. El borrador del proyecto de decreto para comentarios, y estuvo abierto hasta el 10 de mayo ahí en la página del Ministerio de Salud para que la gente pudiera hacer pues sus comentarios, sus preguntas. Desde ese entonces pues se vino en estos 3 meses pues trabajando y finalmente lo conocimos ayer, un día después de que el gobierno pues, perdiera pues la presidencia de la Comisión Séptima en el Senado, que es clave pues para el tercer debate de la reforma. Que ese es un detalle, claro, porque la comisión, a la reforma a la salud le faltan los debates de la Comisión Séptima y de la plenaria del Senado. En la Comisión Séptima quedó el presidente Miguel Ángel Pinto, liberal, que ha sido es liberal, pero ha sido un declarado opositor del gobierno. Exactamente. Entonces, no espera el gobierno que se lo aprueben por ahí, aunque pues o al menos que no le van a dar. En Francali debería jugar las cartas ahí en el Congreso, que es donde se definen este tipo de reformas. Exactamente. Pero entonces de pronto como que sale por este otro lado. Entonces sale el decreto, que es un decreto de un documento de 30 páginas, es digamos que en esencia la base de lo mismo de la reforma a la salud que llevamos 2 años y medio, casi 3 años debatiendo, analizando. Es decir, cambia el rol de las EPS. De las EPS, crea unas redes prácticamente integrales. las acaba como son hoy. Sí. Las EPS hoy son las que aseguran, son una serie, una suerte de empresas aseguradoras de la salud. Acaba con el aseguramiento en salud. Eso es muy grave. La gestión del riesgo financiero. Es que hoy por hoy todos los colombianos teníamos seguro de salud. Sin las EPS se pierde el seguro de salud. Y además, pues, además de hacer ese aseguramiento de salud, pues también hacía la gestión del riesgo financiero, que es hacer que la plata alcance para cubrir a toda la población. Entonces, el decreto y pues la reforma y todo eso lo que hace es cambiar ese rol de las EPS, también pues le da mucha participación a actores políticos. Actores políticos son las entidades departamentales. Pero bueno, antes de que usted terminemos el otro. Importante mencionar que los comentarios que es todo muy... el mundo, porque por ley tienen que montar, como tú contabas, los borradores de los decretos en una página web para que todo el mundo hable, hasta usted si es ciudadano y quiere meterse a decir ese proyecto me parece mal por X motivo, y el deber del Estado es leer, recoger y atender y contestar. ¿Y qué pasó con esto? Y además de contestar, pues al menos los comentarios que son pues buenos, acogerlos en esa normativa. Mire, Luz María y Daniel hicieron comentarios, mandaron comentarios públicamente. La ANDI, PROESA, que es una organización de la Universidad del Valle y la Fundación Valle de Lili, que se encarga como de temas de economía de la salud. Todos por la Salud. FECODER, que es la Federación de Colombianos de Enfermedades. Todos los expertos. Y ASEMI, que lo hizo públicamente, que hicieron comunicados, mandaron sus comentarios, pero en este momento no se desconoce si el ministerio los leyó, los atendió o los incluyó. Yo estuve preguntándole desde el ministro hasta la oficina de prensa, hasta varios funcionarios del ministerio. La única persona que contestó, que yo le dije, venga, ¿dónde puedo ver si se contestaron y si se incluyeron esos comentarios en el decreto? Solo me respondió, no, ahí en la página está, periodista. Pues en la página ni siquiera está el decreto, no hay nada. No está. Es decir, esto demuestra, cuando ellos dicen, no, es que ya llevamos debatiendo mucho tiempo esto, no lo debaten. Y que es consensuado. Que es consensuado. No, ni lo debaten ni es consensuado. Lo imponen. Y como no lo pudieron imponer por el Congreso, entonces ahora lo van a imponer por un decretazo que probablemente lo tumbe la Corte o las autoridades que tengan a bien. El jueves en la mañana, en la W Radio, dio una entrevista a Ana Vesga, que es la presidenta de ASEMI, ¿no? Y el presidente Gustavo Petro le respondió y le dijo, lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, es decir, esto que estamos explicando, se salvan. Y lo que le queda a uno en la cabeza cuando dice se salvan es, si hacen lo que yo quiero. O sea, si hacen lo que yo quiero, yo les suelto la plata que necesitan para salvarse. Es un chantaje. Como que queda la placa. Es decir, esto es una placa sin contenido, porque es que las pone a hacer otra función. Porque la función vital de ellas era ser aseguradoras, velar por el dinero de la salud para que el dinero de la salud se invirtiera bien y se distribuyera bien. Pues sí, es como cuando alguien trabaja, usted es el director de un periódico, pero sí, usted también puede ser la portera mañana. Sí, también puedo ser la portera. Obviamente.
Pero, y me pueden poner directora, pero mi función es ir a cuidar la portería, obviamente. Entonces, es lo mismo de las EPS, es cambiarles completamente el sentido que tienen. Entonces, el presidente es básicamente ahí como para limpiar, una narrativa de las que él suele utilizar. El segundo punto que me parece importante de este tema de la reforma a la salud es el tema de la plata, porque como siempre hemos visto, el presidente Gustavo Petro pues le interesa que los privados no manejen la plata, como que quiere que el Estado sea el que tenga mucha plata. En parte yo creo que es porque él sueña quedarse o él o por interpuesta persona en el poder y para eso necesita plata. Eso ha sido el dolor de él. El dolor de él ha sido que plata no ha tenido. Entonces, ¿por qué fue a hacer la reforma pensional? Para que la plata de las pensiones quedara en el Estado. ¿Por qué va a hacer esta reforma de salud? Porque para que la plata de la salud quede en el Estado. Y mire que no es raro. Andrés Vecino, que usted lo conoce bien, es un experto economista en temas de salud y se ha dedicado, en aquí lo podemos leer, pues, se ha dedicado mucho al tema. Dice que según el decreto la implementación es de 6 meses, es decir, todo esto que ellos quieren hacer tiene que ser de 6 meses. O sea, que enero o febrero. Pues. Exacto, y que lo que él dice es eso, que justo finaliza alrededor del inicio de la ley de garantías, que no es un detalle menor. Es decir, recojamos plata porque mire qué curioso. Claro. Este año empiezan las elecciones. Y este año en el presupuesto general de la Nación le aumentaron. Ahora sí Petro consideró que la salud necesitaba más plata. Entonces le aumentó 17,7%. Que incluso es mayor que el gasto de funcionamiento. Son 77 billones de pesos, pero ahí lo interesante es el porcentaje, porque es decir, ¿cómo que este año entonces no había sumado? Si en este otro año se da más presupuesto para la salud y además dice, lo maneja el ADRES, que es de mi bolsillo, y esa platica toda la manejamos, la tenemos lista para la transición antes de la ley de garantías. Hace agua en la boca. ¿Será que el presidente piensa utilizar estos dineros para sus campañas, tanto al Congreso como sus sucesores a la presidencia? Vuelvo al tema de la W Radio que escucho todos los días. Veo, eso sí, eso parece, parece un promotor de la W. Desde la época de la universidad, pero lo que quiero decir es dos cosas a esto. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de Salud habló en la W Radio el viernes en la mañana y entonces esto me hace pensar en lo que estás diciendo. Dijo que estos grupos, ¿cómo es que se llaman? Los equipos básicos de salud. Exacto, los equipos básicos de salud, que son avanzadas de salud, que van supuestamente a los territorios, están ya, dijo, llamen a la gobernación del Valle, al alcalde, llamen a Barranquilla, llamen a Char, y van a ver que estos equipos están. Desde el principio se pensó que estos equipos también eran una manera de movilizar campaña reelectoral para el próximo año. Se pensó por lo siguiente, hay dos cosas ahí. Una, porque así lo hizo Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, copiado de Hugo Chávez de las misiones. Claro, de las misiones que venían de Cuba. Que trajo a los cubanos y hacían, además de ofrecer salud, hacían propaganda. Gustavo Petro hizo lo mismo en Bogotá. Esos equipos de salud repartían un periódico que él producía de propaganda de la alcaldía. No le sirvió de mucho, porque además en Bogotá había buena salud. Ahora él quería replicar esto y lo quiere replicar. Entonces se han gastado una cantidad de plata, no sé si 1 o 2 billones de pesos. Casi 2 billones de casi pesos. 2 billones de los cuales de pesos. De uno no se sabe, qué dónde destinación están. tuvo. No se sabe. En esos equipos. Ajá. Y cuéntenos un poco la experiencia que tuvimos de hacer un trabajo con este otro experto en salud que muestra que algunos de los equipos están asignados pero no van. Sí. Es decir, hay como una opacidad en la información sobre esos equipos. Sí, porque lo que nos ayudó a hacer Jonathan García, que es otro de los expertos que se ha dedicado a hacerle seguimiento a estos temas de la salud, es que esos mentados 10.000 más o menos equipos básicos que están en todo el territorio, pues no están así que sean 10.000. Porque primero está el problema con las cifras, que no se sabe
cuál fue la destinación, en qué se gastó 1 billón de pesos en eso, como listo, fue para pagar estos profesionales de la salud, fue que fueron a tantas casas, fue que hicieron exámenes. El segundo es que es el tema de la ejecución. Puede tener asignado mucha plata en estas cifras que estamos diciendo, pero al momento de ejecutarlo iba alrededor como menos del 40%. Lo otro es que puede que haya personal asignado a ciertos departamentos, por ejemplo en La Guajira, en Antioquia también, que hay, por decir cualquier número, hay 20, pero en realidad solo asignados, pero no significa que alguien, una persona real, esté en ese territorio recorriendo. Sí, es decir, en el papel está papel pagado, aguanta todo. pero el papel no significa aguanta que todo. esté alguien ahí. Ya. Lo que sí deja eso, la impresión es de que si los van a usar, iba a ser para hacer campaña y más con ese 17% de más del presupuesto. Porque es que el tema de cuando hablan de la prevención, entonces consideran que vayan equipos de salud, que recorran grandes kilómetros, porque si se implica que hay una cantidad de gente que necesita mucho tiempo para transportarse, para llegar y medirle la presión, ver si la persona está bien. Y son equipos de hartas personas. Son equipos de 9 personas, 8, 7, llegan a una vereda lejana, les miden la presión, hacen fila, pues los pesan. Todo eso está muy bien, pero en términos de cuánto de ese dinero podría servir para que las poblaciones vulnerables de las ciudades que están cerca puedan ser atendidas mejor. Pero bueno, ese es el No, y que incluso sería más barato darle a estas personas que viven en zonas alejadas un subsidio para que puedan bajar a atenderse en salud a sus centros más cercanos. Bueno, y el tercer punto, para no extendernos mucho es el de la preocupación central, es que este decreto crea una burocracia. No adicional, porque son las secretarías de salud de los departamentos y municipios, pero les da la capacidad a ellos de organización, de manejar. Imagínense, vamos a estar en manos cada 4 años de un nuevo secretario de salud, de un nuevo equipo para ir organizando los temas de salud. Y eso me da miedo físico. Porque eso es lo que se ha advertido en estos últimos años, que es como meter políticos, meter burócratas al sistema de salud. ¿Qué pasa? Se van a crear unas redes integrales de salud, territoriales, porque ahora el sistema en esto va a ser por territorio, por departamento, y va a haber delegados de las entidades departamentales. Estos son las secretarías pues, de salud distritales, municipales, que van a organizar los CAPS, que son como lo que hoy se conoce como IPS. Un centro de atención básica. Un centro de atención, que es un hospital, un puesto de salud, una clínica. Van a organizar los equipos básicos de salud, que eran los que estábamos hablando. Van a organizar también con las gestoras o IEPS el sistema de referencia, que es como cómo se mueve el paciente dentro del sistema, y pues van a tener también como la posibilidad de organizar la red de prestadores, que eso es como la oferta que tiene el usuario, el ciudadano, para ir al médico. Entonces van a tener como una incidencia muy fuerte en cómo la persona va a acceder al sistema de salud, y con políticos. La ADRES gira. Y la ADRES pagando según lo que le diga la EPS. Según lo que le diga quién. La gestora, que es como que vea... la gestora, sí. Sí, que es sí, como lo que hoy son las EPS. Sí, lo que hoy son las EPS, que vea, tal hospital me debe tal, entonces por favor páguele pues eso. Porque en ese sentido, sino que es un poco extraño, van a quedar superpuestas las gestoras de salud, que son las EPS, y la ADRES. No, el RITS. Y con los RITS. Con los RITS, que son los que van a manejar desde el gobierno local toda esta administración. Entonces se van a superponer funciones de ambos y bueno, entonces desorden. Una vez uno tiene un buen gobernador y tiene un buen equipo, y el año entrante tiene un gobernador pésimo, y a sufrir 4 años. Los dados. Y a sufrir 4 años porque el aseguramiento en salud se va a perder. Bueno. Luzma, una última cosa. El ministro Jaramillo sigue estando pues beligerante contra los medios. En esta entrevista que les mencionaba, decía... Yo creo que él está muy incómodo en ese cargo, es decir, no soporta llevar en sus hombros esta tragedia. Puede ser, pero él decía que... El artífice del chuchuchu. Porque es que uno lo siente muy convencido, pero entonces decía que los medios de comunicación han atacado la reforma a la salud y que este gobierno es el gobierno que más ha girado dinero para el sistema, lo cual ya sabemos y lo hemos hablado aquí, no es tan cierto. Se han girado más, pero no lo que se necesita. La Corte misma les ha dicho, ustedes no están dando lo que cada persona, una sola persona, necesita para que sea atendido en la EPS, en fin. Y él ataca a los medios y Julio Sánchez Cristo le dice, venga, pero es que usted nos está metiendo en ese costal. Y el ministro le dice, no, ustedes tratan de buscar la verdad. El resto, como Blue Radio,
Ay, y ¿qué no, tal? Exacto, es directo el ataque, o sea, él ya está pasando como con SADE, que dice que hay que cerrar los medios de comunicación, como el mismo presidente Petro que dice, nosotros somos dueños del espectro y podemos quitárselo, pues ahora ataca directo a una emisora. Bueno, este tema tiene mucho de largo y ancho. Vamos a ver, al fin y al cabo es un decreto. El decreto podría caerse en el camino. Y ya tiene demandas. en Pero contra. como dijimos, puede ser una amenaza porque entonces ya Miguel Ángel Pinto dijo que van a discutir la reforma y Ahí van le a ver va- qué se hacía, le va que dando sería lo resultado. mismo, claro, lo mismo que pasó con la reforma laboral, que entonces amenazó con una consulta popular y entonces le aprobaron la reforma laboral, porque aquí todo es a las presiones, a los a los trancazos, pellizcos. a los pellizcos, eso este gobierno pues ha tenido esa marca indeleble que recordaremos en la historia. Esperemos a ver qué pasa. Ojalá este sistema de salud que nos ha dado salud y mucha atención durante 30 años sobreviva. No queremos volver a un remedio de lo que era el seguro social. Bueno, y nuestro otro tema es el tema de los pasaportes. Es decir, hemos llevado todo este gobierno de Gustavo Petro en modo pasaportes. Peleando con Thomas Greganson. Peleando contra, que eso demuestra un poquito la incoherencia del gobierno, que es que nos van a dar autonomía, soberanía sobre nuestros pasaportes, que porque Thomas Greganson es una multinacional, dicen, y que ahora, para darnos soberanía, van a hacer un convenio con Portugal. Lo que pasa es que ellos creen que eso es multinacional porque tiene ese nombre, pero pues como ya vos explicaste en pasados Sí. capítulos, ellos son de allí de Santander. Son de Santander, pero fue que le compraron a Thomas, que era una multinacional, le compraron eso y quedaron ellos con el con tema. el nombre. Pero lo que quería decirles es que Luzma, qué pena que te interrumpa, Dale. pero es que yo siempre, nosotros hemos conversado mucho porque vos vivías en Bogotá en esa época y trabajabas allá de periodismo, pero esto es muy parecido a lo que pasó con las basuras en Bogotá, que en Medellín no entendimos muy bien, y que fue que Petro cambió el modelo, hizo unas supuestas cooperativas con recicladores, pero eso nunca anduvo bien y le tocó llamar Pero rápidamente no, a que pero le las salvaran la cooperativas patria. con recicladores existían. Lo que pasaba es que la basura estaba distribuida, la ciudad, en 4 zonas. o 5 zonas, que las atendían privados. Privados recogían la basura. Y él dijo, no señores, ¿cuál que privado Público. recogiendo la basura? Esto tiene que ser público, como lo de los pasaportes. Esto tiene que ser público. Y de pronto cambió y eso se inundó porque él no estaba preparado. Claro. Pasa lo mismo en los pasaportes, Exactamente pasa igual. lo mismo de la salud, que como le tiene bronca a los privados, porque él siente que el Estado tiene que ser una cosa y grandota, algo que pasó de moda, que eso era en los 70s, y en países como la Unión Soviética, y Cuba, y Venezuela, se ha demostrado que no funciona, que es un desastre, que trae solamente perjuicios para la sociedad, pero bueno, Es vamos a los exactamente lo pasaportes. Tenemos a Nicolás Rivera, que ha estado muy atento al tema, pero le quería decir, es que este de los pasaportes muestra todos esos problemas. Fíjese, empezamos y a Leiva prácticamente Petro lo hizo destituir por la Procuraduría, porque lo obligó a decir que no iba a firmar con Thomas Greganson. Eso fue ya hace como 2 años. Y con Sí, que él Leiva dijo que el fallo de la Procuraduría lo iba a coger ya en el en la cementerio, tumba, ¿no? que Que le llegara. fueran a reclamar allá. Exacto. Entonces, hizo eso, la Procuraduría lo destituyó, vino otro Luis Gilberto Murillo, hizo lo mismo, vino otra, Laura Sarabia. y la terquedad de Petro también sacó a Laura Sarabia, la terquedad de querer que los pasaportes fueran como él decía. Y ahora llegó Sade, el Que alias no es Pastor Sade, que no es el canciller. No, que- él es estructurado. él es un Esta estructurador de semana lo contratos, repitió dijo 1000 que era un veces, que estructurador hasta de ahí contratos. llegaba a su papel porque él era estructurador. Entonces el estructurador de contratos, el señor Pastor, estructurador de contratos, él tiene muchas funciones. Entonces él vistió como la noticia de una manera para hacer creer que no, que era una novedad, que sí habían logrado hacerlo con Y lo que es Con un, Portugal. un trato ahí de acercamiento, ¿no? no solamente eso, sino que es lo mismo que habían dicho Laura y Luis Gilberto Murillo y lo que se había hecho desde el principio. Tuvieron que prorrogarle A a Thomas Thomas. Gregg el contrato 7 meses. porque o si no nos quedábamos sin pasaportes, que la situación acá. Y entonces dice, firmamos un convenio con Portugal, pero un convenio, ya nos va a contar Nicolás,
un convenio es como lo que uno firma cuando hay relaciones diplomáticas, uno le dice, hey amigos, pues ellos son Acuerdos todos, de voluntad, de colaboración. todos prosopopélicos y dicen, bueno, hagamos un acuerdo para estudiar la posibilidad de ir a ver si vamos a imprimir juntos unos pasaportes, pero eso ahí no hay contrato todavía. Hay un convenio, un acuerdo. Y que en ese contrato entraría, pues, si llegara a haber contrato, entraría la imprenta nacional, que hasta el día de hoy siguen diciendo que no tienen capacidad para hacer esos. Pues lo El dijo mismo Gustavo. presidente, el mismo presidente lo dijo. Dijo que no tenía Casi ni que no una lo máquina. acepta. No tenía ni una máquina. Entonces, ni una máquina, pero vamos a hacer los pasaportes allá. Es decir, la terquedad, la obsesión. Yo no he conocido a nadie tan soberbio de su conocimiento como Gustavo Petro. Él cree que lo que lee en los libros es agua, es palabra bendita. Como Y entonces, regañaban los abuelos, por donde mete la cabeza termina sacándola. exactamente. Bueno, Nicolás, cuéntenos un poco, que usted se ha conocido en detalle qué es lo que se está moviendo detrás en esto de los pasaportes. Sí, Luz María, un saludo para todas las personas que nos están viendo y para ustedes. El tema de los pasaportes ha sido el reflejo de la improvisación administrativa del gobierno, uno de los grandes problemas de improvisación. Y quiero recordar que hace más de un mes, Alfredo Sáez dijo que era cuestión de horas para que se firmara el convenio con Portugal. En ese momento él hablaba del convenio, luego habló del contrato, pasaron las horas, pasaron las semanas, hasta que en un evento en Santa Marta, de la nada, el presidente le dice a Sade, podemos poner el video, oiga Sade, usted, lo de los pasaportes se firmó y usted no ha hecho bulla sobre ese tema. Entonces la necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Thomas Angrej. De paso, Saade, lo he visto, se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. No he visto la bulla, pero se acabó ese monopolio. Inmediatamente, Sade publica un tuit en X diciendo que a esta hora firmamos el proyecto de producción de las tarjetas de pasaporte y personalización de los mismos. Publica 2 pantallazos del convenio, que ya los voy a explicar en detalle, y la foto de la canciller Villavicencio firmando el convenio con Portugal. Nosotros inmediatamente consultamos a Sade en ese momento para pedir el documento completo, se negó a enviarlo, nos respondió con el tuit. Consultamos a funcionarios de la Cancillería de muy alto nivel que bajo reserva nos dijeron, me estoy enterando por el tuit de Sade, el tema lo está manejando directamente Sade con Portugal, es decir, presidencia, la jefatura de despacho presidencial, la Cancillería hace las veces de notario en este proceso y la imprenta nacional ni se diga, porque las capacidades del convenio adscritas a la imprenta son pues menores según lo que nosotros hemos investigado y ya voy a explicarlo. Entonces el convenio es un convenio, como lo decían ustedes, por 7 meses, prorrogando a Thomas Gregg, que Thomas Gregg, además nos dijeron fuentes de Thomas Gregg, también nos enteramos en este momento, no habían consultado a Thomas Gregg, que finalmente sí le iban a prorrogar luego del 31 de agosto, cuando se termina el contrato, que ya antes lo habían prorrogado, y esa prórroga de 7 meses está también con varios cuestionamientos, porque el presidente insiste como una victoria que ellos se quedan con los datos, que es como el gran punto de honor del gobierno. Pero que la canciller Sarabia... Nico, vas muy bien y solamente para que me llama mucho la atención, entonces en realidad supimos del convenio fue porque le dio una acelere al presidente Gustavo Petro. Dijo, a ver, pues, muestren pues lo que están haciendo, y entonces ellos salieron ahí a mostrar pantallazos que no entregan el documento de algo que supuestamente ya hicieron, pero bueno, es probable que sí lo hayan hecho porque creo que Portugal también dijo que sí lo habían hecho, pero en realidad no está nada como completamente concluido. Exactamente. Investigando en el gobierno, la razón por la que Sade no mostró ese convenio hace días, que se había firmado antes de que el presidente lo anunciara desde Santa Marta, era porque le dio la razón a Sarabia principalmente, que era prorrogar el contrato. Sarabia decía primero que había que contratarlo por 11 meses, se hizo por 7 y de hecho la misma Sarabia salió a criticar a Sade de frente diciendo que, entre comillas, le alegraba que se hubiera aceptado la ruta planeada bajo su administración para la expedición de pasaportes y que su equipo había sido maltratado, etcétera. El problema más allá de eso y lo que le importa a la gente sobre el futuro de este documento que es tan importante para salir y entrar del país es que en ese tránsito de los 7 meses hay varios problemas, porque si bien Thomas Gregg puede decir, bueno, nosotros lo seguimos haciendo hasta el 1 de abril,
y después ahí ustedes verán, pues el ustedes verán significa que si Thomas Gregg ya el 1 de abril no hace los pasaportes, en este momento la imprenta nacional no está en la capacidad de asumir el manejo, la expedición del documento desde ese mes, es decir, desde abril de 2026. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a eso? La respuesta de SADE, que va a haber otro proceso de transición posterior, que incluye que Portugal, a través de la Casa de la Moneda, le da las capacidades técnicas y físicas para expedir el documento. Nosotros preguntamos en la imprenta y eso ni siquiera la imprenta lo tienen del todo claro. Sobre eso los sindicatos de la imprenta han cuestionado a la gerente Viviana León, que publicó un comunicado celebrando lo que SADE había dicho, pero en la práctica hay todo tipo de líos al interior de la imprenta relacionados con el manejo de las máquinas, la administración, los recursos, los Es que hoy por hoy, trabajadores, etcétera. por lo que dijo el presidente Gustavo Petro y por lo que uno ve todas las protestas de los sindicatos de la imprenta, es como si le dieran a uno de estos impresores de la calle una litografía. A la litografía del centro, sí, la impresión de los pasaportes, es la sensación que queda de la situación en la que está la imprenta, porque la imprenta en realidad no ha tenido mucho trabajo y como lo habíamos dicho, una vez le contrató la policía la impresión de unos diplomas y la imprenta tuvo que subcontratarla. Si tuvo que subcontratar una impresión de unos diplomas, ¿cómo será del pasaporte? Y además, lo que ¿Estarán pasa en 6 meses suficiente para ponerse a punto? Me parece muy difícil. ¿Quién sabe qué otra voltereta van a dar en el camino? parece que al gobierno Petro eso se va a terminar el gobierno, no van a poder solucionar el tema de los pasaportes, porque es que al gobierno le queda un año. No solo lo mismo de las basuras y lo mismo de Transmilenio. Entonces terminan haciendo mucho ruido, destruyendo ya capacidades y dejándole al otro gobierno el problema tan teso de ver que entonces cómo vuelven a recontratar o en fin. Y no solo destruyendo capacidades, sino destruyendo la imagen de una empresa, porque lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro es menoscabar el nombre de Thomas Greganzón, atacándolos, pero después le toca pedirles cacao. O sea, si fueran tan malos, no les pedía cacao. Que fue lo mismo de William Vélez. En la basura lo trató de todo, de paramilitar, etcétera, y cuando se vio enredado, le tuvo que ir a pedir cacao a William Vélez. Petro está contando ahora otra historia, pero en realidad él le pidió cacao a William Vélez y a los otros para que le volvieran a ayudar con lo de la basura. Pero hay una promesa buena del estructurador SADE. ¿Qué dijo? Es que el pasaporte va a tener mariposas y todo. Que Ah. va a ser el más hermoso del mundo. Así que no, que sin duda, van a que aparecer? sin duda Mariposas el más bonito. amarillas, Mauricio Babilonia, Uno va a abrir ahí, Aureliano, ¿qué más va a aparecer? uno abre y de pronto sale una mariposa. Eso seguro le ponen cualquier berraquera ahí. Cualquier sticker de cuaderno de primaria. Bueno, Nico, entonces usted también investigó, pues no sé, le doy la palabra, el tema que usted investigó sobre la amiga de infancia del estructurador SADE, que fue la que ayudó a hacer esto. Cuéntenos un poco esa historia. Sí, esto es muy importante porque investigando cuál es el secretismo del gobierno para revelar el documento completo, que es de 26 páginas, que es un convenio, como ustedes decían, no es un contrato, con las características propias de un contrato, nosotros averiguamos que antes de que saliera la ex canciller Sarabia y entregara el cargo, ese convenio estaba proyectado por 10 años alrededor de los 2 billones de pesos. Se supone que bajo este convenio adicional, con las negociaciones que lideró SADE, costaría un poco más, pero eso por ahora no es seguro porque el mismo SADE ni siquiera lo ha compartido. Pero resulta que este convenio de 26 páginas lo firmó la secretaria general de la Cancillería, Elvira Sanabria Salazar, que es cuota de Alfredo SADE, y nosotros investigamos y encontramos que es amiga de infancia de SADE, de la región del Cesar, que lo ha ayudado en sus campañas políticas, entonces queriendo ser candidato de la derecha en algunos partidos que hoy son oposición y que en su momento no le pararon bolas, como el Centro Democrático. Y esta señora realmente no tiene experiencia relacionada ni con temas diplomáticos ni administrativos, sino es apenas los ojos, la voz y los oídos de SADE en la Cancillería. La monaguilla de SADE. Ni tampoco sabe de pasaportes, porque realmente ahí resulta un poco extraño que Rosa Villavicencio, que es la canciller, no haya firmado, sino que haya firmado. Yo no sé si en términos de la Cancillería es la secretaria general la que firma, pero los convenios normalmente uno ve que los firman los cancilleres. Pues bueno, así estamos con los pasaportes. Démonos la bendición. Yo ya tengo mi pasaporte más o menos para dentro de 10 años. Espero que de allá para acá, que de acá para allá
estén Es solucionados esos mejor hacer la problemas. vuelta acá a marzo, de una vez. Es De una vez pregunta. salga de eso. Si uno tiene, digamos, se le vence el pasaporte en un año, Puede lo perder esa vigencia. y lo la nueva es renueva de de 10 una años, vez. sí, claro. Bueno. van a Buena pregunta ahí. mandar ustedes pues a todo el mundo para allá. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto. Otra vez la terquedad ideológica de un mandatario que no piensa en la gente, sino que en sus ideas como que fueran divinas. Bueno, hasta aquí una jornada larga, difícil, con muchos temas. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Juan Diego. Espero verlos en la Feria de las Flores. Eso te iba a decir. En la Feria de las Flores. Eso es una maravilla. Muchos eventos, mucho trancón. 200 eventos. Mucho trancón. Ay, no, este es un Grinch. No. Por favor, Grinch de la por feria. favor, estamos hablando de la feria, hablemos, Juan Dillo, de la feria. Qué bacanería la feria, ¿no? Qué Más cantidad de eventos. 40 espectáculos, exposiciones de flores, los centros comerciales muy bonitos Ojo. con Desfile de carros antiguos, Desfile que es de carros uno de los antiguos. desfiles más importantes de la feria y es del colombiano. Y en nuestra página web hay un micrositio. feriadeflores.com con toda la programación de cada día para que se animen. feriadeflores.com, toda la programación, porque si son 200 eventos, pues toca meterse ahí a ver qué son. A ver qué hay. Entonces, ojalá vayan a algo, lo disfruten, más allá de los trancones, hay que meterse ahí A con bailar. la gente. Ujú. Bueno, feliz día, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Diego, Daniel y Luz María Sierra desde el periódico El Colombiano de Medellín con esta su mesa central.